Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en que estés viendo este video. Dios te bendiga por estar aquí en este tu canal. Bueno, aprendiendo más, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es necesario. Y bueno, quiero hablar directamente, ¿verdad? De lo que es nuestras obras. Más que nada, ¿ok? Eh, Porque muchas personas, muchos que se dicen cristianos, bueno, perdón, dicen que pues es fe más obras, ¿ok? Y bueno, ya esto lo he puesto por ahí, pero bueno, esto me lo encontré al mirar, ¿verdad? Lo primero que fue esto y por eso lo traigo a flote, para que miremos la verdad, ¿no? Y miremos lo que dice cuando no somos en nuestro Señor Jesucristo, cuando no somos cristianos, pero cristianos, ¿ok? Auténticos, ¿ok? Dice en Isaías 64, capítulo 6, dice de esta manera, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bueno, miramos realmente, ¿verdad? De que sí es cierto de que nosotros, antes de venir a Cristo, en la Biblia nos dice que pues somos llenos de pecado, que nosotros, ¿verdad? Estamos muertos en nuestras inmundicias, ¿ok? Estamos muertos entre nuestras rebeliones, y que estamos muertos pues en nuestros pecados, para que nosotros seamos limpios como alguna vez lo fueron Adán y Eva. Bueno, pues tenemos que venir a Cristo. Pero creo yo que no iba a ser por Adán y Eva que íbamos a venir todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quería que conociéramos también el mal. Es decir, que conociéramos el bien y el mal, para que ya así cada uno de nosotros, ¿verdad? Tratara de entender que pues en sí nosotros no seríamos perfectos. Perfecto es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre Todopoderoso, nuestro Señor el Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, entonces venimos, ¿verdad?, a este planeta Tierra, ¿verdad? Venimos y encarnamos en estos cuerpos de carne y sangre. Bueno, no reencarnamos. Nomás una vez venimos y encarnamos aquí y es todo. Ya estando aquí, nosotros tenemos que darle cuentas a Dios, ¿verdad? Unos a través de mi Señor Jesucristo, otros a través de Dios, allá en el trono blanco, ¿verdad? En el juicio del trono blanco. Y nosotros, bueno, pues aquí, en la tierra, le decimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que nosotros, pues ya nos dimos cuenta, o cada quien en su personal, por ejemplo yo, eh, Señor Jesucristo, me di cuenta realmente que yo estaba engañado, ¿verdad?, por las personas a las que yo creía que de verdad traían tu palabra. Y bueno, pues yo pensaba que con mis obras también ayudaba para que tú, ¿verdad?, me llevaras al cielo. Yo sentía que si no obraba, pues no me ibas a llevar al cielo. Y eso era lo que a mí me hacía que yo hiciera fe más obras. Y eso ya quienes han seguido este canal saben de quién me refiero, ¿verdad?, en esa enseñanza. Y bueno, yo lo escuché varias veces en personas que decían, ay no, mira, y tan buena mujer que era, pero ya está en el cielo porque ¿sabes qué? Ella era muy acomedida, ayudaba en todo lo que podía, ¿verdad? Otras decían lo mismo, pero a través de un señor. Ay, este señor, mira cómo fue ya a perecer, cómo fue ya a morir. Lo bueno que él logró mucho aquí en la tierra. Miren, aquí simplemente en el pueblo, ayudó mucho en el pueblo, por eso hizo esto, por eso hizo aquello. No, Dios ya lo tiene con él.
Otros, ¿verdad? Dicen que pues, hey, mira, pues no creo que merezca el cielo, pero él va a ir a un lugar, ¿verdad? A ser ahí resguardado mientras que nosotros oramos, ¿verdad? Rezamos, ¿verdad? Mientras que rezamos y bueno, hacemos misas, pagamos misas, hay que pagar las misas, ¿ok? Para el difunto o para los difuntos, para que así Dios, ¿verdad? Se conmueva de ellos y a través de nuestras misas, pues ya Dios los va a aceptar y se van a ir con Él. Bueno, pues qué contradicción, porque la Biblia no enseña eso. Y la Biblia es la única, es la palabra de Dios. Los mismos católicos han dicho, ¿ok? Los que formaron la católica, que la Biblia es palabra de Dios. La diferencia es que ellos tienen catecismo. Y yo he leído parte del catecismo a donde yo les aclaro bien que ellos no confían en Jesucristo. Ellos realmente no confían en Jesucristo. Y si hay alguno por ahí que entró de padre, ¿verdad? Pues o no estudió bien o no se da cuenta de que a quien se le celebra, ¿verdad? Todo y por todo siempre es al Papa o a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen, dependiendo el lugar, ¿verdad? En este caso estamos hablando del país, ¿verdad? A lo mejor con otro nombre, pero es la misma. Y a Jesucristo, mi Señor Jesucristo, pues lo tienen muy olvidado, ¿verdad? Es más, de hecho, en México, si hay alguien ahí que me quiera refutar diciendo que es mentira, bueno, que lo haga. Pero en México no hay, ¿ok? Un templo para nuestro Señor Jesucristo, solo Él, ¿ok? Es decir, como el templo de los de Israel, ¿no? Ellos tienen nomás a Dios Padre Todopoderoso, al Creador. Entonces, ellos sí tienen ahí para Dios. Lástima que ellos no creyeron en mi Señor Jesucristo. Y también después mancharon, ¿verdad?, el templo con sus idolatrías. Lo dice la Biblia, no lo digo directamente yo, lo dice la Biblia. Y bueno, entonces, directamente, ¿verdad?, volviendo a la católica, ellos no. Ellos tienen su catecismo y ellos a través del catecismo es que discipulan a los religiosos. Ellos son, ¿verdad?, a través de eso que ellos dan sus misas. No es en cuestión de la Biblia. Otro error, que dicen que Pedro, el apóstol Pedro, les entregó el apostolado a ellos. Es decir, que mi Señor Jesucristo haya dicho, Pedro, ¿sabes qué? Entrégale el discipulado a estos hombres buenos, porque estos son los que los agarraron a ustedes, y si no a ustedes, a otros que venían en mi nombre y los masacraron, los humillaron, los escupieron, les hicieron tantas cosas hasta morir. Ellos van a encargarse del apostolado. Wow, pues qué feo, ¿no? Feo porque yo no sabía de lo que estoy hablando, pero hay dónde mirar, dónde buscar para encontrar la realidad de las cosas. Que la gente no quiera creer a la verdad, eso es ya otro rollo, ya no es lo mismo, ¿ok? Ya no es porque no supe la verdad. La verdad la han sabido y la había yo sabido antes, ¿ok? Mucho antes de venir yo a Cristo. Pero yo igual cerraba y hacía duro mi corazón. No permitía al Espíritu Santo, ¿verdad?, venir a mí, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el problema. Ese es el problema, que a nosotros se nos dice, no hombre, los pecados de muerte son aquellos si tú matas y violas, si tú eres un narcotraficante, etcétera, etcétera. Entonces digo yo, wow, entonces yo no, entonces yo estoy bien, entonces yo sigo emborrachándome, yo sigo fumando marihuana,
yo sigo teniendo un hijo acá, un hijo más allá, yo sigo esto, yo sigo aquello, porque ya en las cantinas, ¿verdad? En los lugares de perdición, porque yo sé que yo soy salvo, yo al morir voy al cielo, porque así está estipulado en la católica. Pues, amiga, amigo, qué tan grande error es ese que estás cometiendo, que estás jugando directamente, ¿verdad? Porque vas a perder ese juego. Tu alma, a tu alma no le das nada de alimentación, no le das nada en lo espiritual, no le das nada. Le das a tu cuerpo carnal, le das diversiones, le das todo, pero no le das lo más importante que viene siendo a tu alma, porque acuérdate que al principio del video dije que venimos a ocupar un cuerpo, ¿ok? Un cuerpo de carne y sangre, ¿ok? Y venimos nosotros, alma y espíritu, ¿sí? Venimos, antes de este cuerpo, éramos alma y espíritu. Entonces, si nosotros éramos alma y espíritu y entramos aquí, quiere decir que no es de nosotros este cuerpo. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que el cuerpo no nos pertenece. Y bueno, esto, qué bueno que tú lo supieras, pero de la Biblia y no de mis palabras, para que lo creyeras, porque yo siento que no lo crees. Si tú estás viendo este video, te ruego, ¿verdad?, que pues tengas consideración de eso y bueno, pues lo pienses antes de que acabe la gracia de Dios, antes, ¿verdad?, que acabe la gracia de mi Señor Jesucristo, porque cuando Él decida decir, vámonos, vénganse todos los que son de mi santa iglesia, vénganse todos, todo aquel que es mío, pues, vamos a subir al cielo y te vas a quedar. Y es cuando vas a creer que lo que yo te estoy diciendo ahorita era verdad. Vienen tormentos, vienen dificultades, vienen juicios de Dios, y no nomás para el pueblo de Israel. Viene para todo aquel que no creyó a la verdad, que rechazó al Hijo de Dios. Ellos negaron que Él fuera el Hijo de Dios, pero tú estás negando, ¿verdad?, que a través de su sangre, tú nada más con tu fe, eres limpio de todo pecado, nada más con tu fe, sin obras, porque si tú le vas a poner obras, ya estás rechazando que la sangre de Cristo tenga poder para limpiar completamente todo tu pecado, ¿sí? Bueno, entonces por eso fue que yo, ¿verdad?, miré este versículo de Isaías 64, versículo 6, y dije, bueno, esto es cierto, porque dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, las justicias que según nosotros hacemos, ¿ok? Dice, como trapo de inmundicia, ¿ok? Como trapo de inmundicia, ¿ok? Entonces, ahí es a donde está el problema, que muchos no quieren creer a esa verdad. Bueno, ni modo. Ahora, mira, quiero ir directamente a lo que viene siendo, ¿verdad? A ver, dame tantita chanza. Ok, vamos a irnos entonces al 2 Deuteronomio 32, no es 2, 32, capítulo 18, y dice así: de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Bueno, Él lo habla al pueblo de Israel, ¿ok? A toda la descendencia de Jacob, Israel, ¿ok? Dios le puso Israel, le cambió de nombre. Él era Jacobo, Jacob. Ok, bueno, directamente, no es directamente nomás Él, porque también nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que Él es el verdadero Dios y no hay otro Dios. Sabemos que Él es el verdadero ser humano, ¿verdad?, que vino al mundo como humano, ¿verdad?, a dar la vida por nosotros, nada más. Nadie más dio su vida, a nadie más le pertenecemos más que a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y quiero decir que Jesucristo es Dios, ¿ok?
Es 100% Dios y es 100% humano. No que él haya venido a tomar el cuerpo de Gerardo, de Alberto. No, 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 no. Él vino en su propio cuerpo, ¿ok? Con su alma y el espíritu. Lo que pasa es de que muchos de nosotros no entendemos. Yo una vez estaba hablando, ¿verdad?, con un hermano en Cristo y su hijo dijo, ¿a poco Jesucristo nunca pecó? ¿A poco? Yo cuando oí eso que dijo, dije, wow, o sea, ¿cómo estamos ahí, no? Nuestro Señor Jesucristo nació sin pecado. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que Él no viene, ¿verdad?, de padre humano. Nosotros sí. Y acuérdense que venimos de Adán y Eva y desde allí ya nosotros venimos con esa herencia, ¿verdad?, de Adán. Él pecó y somos descendencia de él, nosotros hemos pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando viene un niño recién nacido al mundo? Bueno, cuando él, o el planeta Tierra, cuando él nace, ¿verdad? Nace limpio de todo, aunque él haya venido del padre Adán. Pero lo que quería decir es que él todavía no ha pecado y pues él puede ir a con Dios, porque él está chiquito. Y no digo recién nacido, digo yo a ciertos meses, ¿no? Cierto año, 2 años, 3 años, ya no sé, ahorita los niños ya tienen un conocimiento tremendo, ahorita ya muchos de ellos, si no me cree a mí, bueno, mire ahí con sus vecinos, yo conozco, ¿verdad? Que tienen ya su celular, su tableta, mayormente su tableta, no celular. Pero si ya un celular se descompuso y como se agarra internet ahí en la casa, pues le dan el celular ese, ¿verdad? O le compran su tableta y bueno, él ya está allí, mire, buscándole, ¿verdad? Y hallándole, ¿no? Bueno, entonces todo eso, ¿verdad? Directamente es lo que a nosotros, ¿verdad? Directamente nos lleva a que conocemos la palabra de Dios. No, que conocemos de Dios, sí. Conocemos de Dios y bueno, entonces preferimos mejor, ¿verdad? Buscar la otra manera, la que pues no nos, o que, más bien que nos permite pecar. Quiero decirles que todo aquel, ¿verdad? Que no reconoce que Dios es el verdadero Dios y el único Dios, bueno, es aquel, ¿verdad?, que sus pecados no le permiten reconocerlo. Y de igual manera, ¿verdad?, a aquel que conoce de Dios, ¿verdad?, conoce la existencia de Dios, conoce la existencia de Jesucristo, conoce la existencia del Espíritu Santo, pero no viene a Él por lo mismo, porque el pecado no le permite, ¿sí? Sus obras malas no le permiten. Entonces Él se queda con ellas y sigue con ellas y vive con ellas, ¿ok? Bueno, entonces dice de Deuteronomio 32:18, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. 19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Sí? Ellos, si estamos hablando de cuando ya Dios, ¿verdad? O mi Señor Jesucristo Dios, ¿verdad? Viene a Moisés, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y se da a conocer y luego oye milagros y de tanta cosa, ¿verdad? Y ellos, sí, sí, Señor, y sí, y empiezan. Pero de repente empezaron el becerro de oro, por ejemplo, ¿verdad? Y empezaron a trasvoltear todo lo que él dio como ordenanzas de la ley, ¿no? Entonces todo eso, entonces por eso les dice eso, ¿verdad? Entonces dice el 20, y dijo, encenderé de ellos mi rostro, dice, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles.
21. Ellos me movieron a celos con lo que no es, dice, con lo que no es Dios, me provocaron a ira. Con sus ídolos, yo también los moveré a celos. ¿Sí? Los moveré a celos. Y luego dice, con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Bueno, está hablando él de la iglesia, de la Santa Iglesia de Cristo. Está hablando él de los que no éramos descendencia de Jacob o de Israel. Entonces, él está hablando directamente eso. Por eso él dice, ¿verdad?, en Juan capítulo 10, también tengo otras ovejas. ¿Sí? Porque no es el mismo rebaño para el pueblo de Israel y las otras ovejas. Las otras ovejas somos todo ser humano que quiera, ¿verdad?, creer en mi Señor Jesucristo, pero tal como es en su palabra, no inventándole, no porque miramos allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en Mateo, Lucas, Juan y Marcos, ¿verdad?, que muchos han dicho, ¿qué pasó? ¿A poco ese Antiguo Testamento? Ya está borracho, ¿no? Mírale tú ahí directamente, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 9, y por ti mismo lo vas a mirar, que allí dice Dios, ¿verdad?, dice mi Señor Jesucristo, que sin muerte no hay testamento. Entonces, para que vuelva del Antiguo al Nuevo Testamento, tiene que haber un testador y tiene que morir ese testador. Si no, no es válido. Entonces, el tiempo de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el Evangelio, ¿verdad?, que Él les traía para lo que nos da a nosotros, Él se los traía a ellos primero, pero ellos, ¿verdad?, no lo quisieron. Entonces dice él, bueno, si no lo quieren, pues mira, yo me voy a los, ¿qué dice? Nación insensata, ¿ok? Y dice claramente, con un pueblo que no es pueblo, ¿ok? No somos un pueblo, somos naciones unidas en Cristo Jesús, ¿ok? Así tú mires, te hayan dicho, no hombre, China es de lo peor, Rusia es de lo peor, y Irán es de lo peor. Bueno, allí hay hermanos en Cristo que ya murieron y que todavía hay vivos, y bueno, que nos vamos a mirar allá, vamos a vernos todos como familia. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Y bueno, entonces esto quiere decir que nosotros antes, muy allá, nada éramos. O nuestros antepasados nada eran ante Dios. ¿Sí? Bueno, entonces ahora quiero hablar de este otro, por ejemplo, ¿verdad?, donde nos dice directamente el apóstol Pablo. Y a usted que si está escuchando este video, mi amigo católica, quiero que escuche bien esto, ¿ok? De Pedro pasa, ¿ok?, al apóstol Pablo, y no viene a la católica, va al apóstol Pablo, a él lo hace ministro de todos los gentiles, es decir, apóstol de todos los gentiles, es decir, no hay nada de que del apóstol Pedro al apóstol Papa, o que el apóstol Pedro fue el primer Papa, o no, pura cosa que no va y no está en la Biblia. Lea ahí directamente, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 1 y 2, ahí. El 1 y el 2 lo va a descifrar, y váyase después de allí, váyase también a Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 15, versículo del 7 al 11 más o menos, o más, y se dará cuenta también que el apóstol Pedro está diciendo claramente, ¿verdad?, aceptando
esa relación o eso que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y incluso él viene a ayudar ya al apóstol Pablo. No nomás él, todos los demás apóstoles. El problema es que primero venían diciendo una cosa, después la cambian y bueno, pues no, ya no quisieron creer en ellos y hasta incluso, no sé quiénes por ahí, los mataron, se deshicieron de ellos. Y bueno, entonces el apóstol Pablo viene a Roma y los lugares de por allí. Quiero decirle que para que entienda esto, pues tiene que pensar que esto es hace 2000 años más o menos. Entonces, cuando el apóstol Pablo fue a los gentiles, pues hace 2000 años. Y desde hace 2000 años para acá se ha venido la palabra de Dios, ¿verdad? Por diferentes fuentes hasta nosotros, hasta nosotros ahorita en nuestros días. Entonces, esto que yo le doy a entender a usted es muy simple, ¿ok? Si no lo entendemos, seguiremos perdidos, ¿verdad? Entonces, dice Romanos capítulo 10, versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dijo, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué dice que eso de ira? Bueno, fácil. Mire, fíjese, viene el apóstol Pablo y nos enseña a nosotros el evangelio de la gracia de Cristo, del evangelio de la gracia de Dios. Y esto es por la pura fe, ¿ok? Por la pura fe. Y no lo quieren creer los que siguen ahorita todavía y los que ya murieron no lo quisieron creer desde entonces. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues los que ya desgraciadamente fallecieron sin aceptar a mi Señor Jesucristo, tal como lo dice la Biblia y no como la católica, no como acá, no como allá, no como allá, porque quiero decirle que hay muchas religiones, pero Cristo no es religión. La Biblia no es religión. Y si es religión, bueno, bienvenida, porque es la que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, entonces, ya mirando eso, ¿verdad? Estamos mirando que el apóstol Pablo también mira eso, ¿verdad? Y les dice, hey, esto pasa, ¿ok? Ahora, a los que no van a venir a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pues les espera la ira, la misma ira que les espera al pueblo de Israel para los que queden vivos en ese tiempo, ¿ok? Les viene una ira de Dios, un enojo tremendo, dice, no los voy a matar, bueno, es decir, no los voy a consumir, ¿verdad? Los voy a castigar, porque no se pueden quedar sin castigo. Oye, ¿cómo no? Si están adorando otros dioses, cuando Él es el único ser Dios verdadero, ¿ok? Entonces, de igual manera, ¿verdad? Yo aprendí que la católica Cristo era Dios, nada más. Entonces dije, bueno, pues sí, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba, dije, no, es que andan mal. Yo aprendí de así, pero no. Mismo ahí en Hebreos nos dice cómo es que Dios Padre, ¿verdad? Preparó un cuerpo para su Hijo, para Jesucristo, pero no su Hijo que nació allí, sino para Él como Hijo vino a usar ese cuerpo, ¿verdad? Que a María, que era virgen, por eso es la Virgen María, ¿verdad? Que era virgen, no había conocido varón, ahí fue engendrado ese cuerpo que nació para que Jesucristo, Dios, habitara en ese cuerpo. Y bueno, ese cuerpo tiene alma, o más bien tuvo alma, tuvo espíritu, porque si no hubiera tenido, entonces pues no hubiera sido, ¿verdad? Hubiera sido falso, ¿no? Entonces quiere decir que era Jesucristo Dios, Jesucristo 100% humano, pero no eran dos, ¿ok? No eran dos cuerpos, no eran dos personas, era uno solo, ¿ok? Uno solo con dos deidades. Uno como hijo de Dios, como de carne y sangre, y el otro, ¿verdad? Como el Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Sí me entendió? Entonces era Dios 100% y también era 100%
humano. Es por eso que ahora lo entiendo. Si no lo hubiera mirado en la Biblia, nunca lo hubiera entendido y yo fuera terco y dijera que María, la madre de Jesús, 100% humano, la madre de Jesucristo, 100% humano, pues también iba a decir que ella es, ¿verdad?, la madre de Dios, pero no. Bueno, entonces dice, a ver, vamos a ver en el Romanos 3:9, fíjese lo que dice, porque no hay ni un justo. O sea, para que haya un justo y Dios diga, bueno, hijo, a Jesucristo, que le diga, este no ocupa de ti y este viene bien justificado, o sea, él ya está. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pablo dice esto, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Por ahí va a haber rabinos, ¿verdad? Gente que se dice rabina, que rabino quiere decir maestro. Y bueno, ellos dicen que los es judíos y gentiles es las 10 tribus perdidas, ¿verdad? Pues no, claramente no, porque la Biblia aquí dice también, ¿verdad? Que no son pueblo de Dios, son otros, ¿ok? Entonces dice directamente, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces quiere decir que pues no hay ni un justo, ¿no? Si todos están bajo pecado, no hay ni aún un justo allí. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay justo, ni aun uno. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. A ver, ¿cuál ley? ¿Qué ley enseñó la católica? ¿Qué ley se nos enseñó a nosotros? Para que nosotros entendiéramos qué era la ley. Para que nosotros entendiéramos que tratáramos de ser justificados por la ley, ¿verdad? Si no al menos nosotros, al menos los que, ¿qué será en el tiempo de mi Señor Jesucristo? No sé, algo así, ¿no? Que supieran ellos para que ellos trataran de cumplirlas. No, es que el gentil, que no era pueblo de Dios, hey, esos tenían otros dioses y no un Dios, muchos dioses, ¿ok? Pero pues sí, eran dioses con D minúscula, ¿ok? Nuestro Padre Dios es con D mayúscula. Entonces dice, ¿verdad? 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Romanos capítulo 5, versículo 12. El 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Dios Padre hasta Moisés dio la ley. No había una ley antes. Por eso hay que entender los tiempos, las dispensaciones. ¿Ok? Quiero hablar de las dispensaciones para que veas que sí hay. ¿Ok? Entonces, si está diciendo que la ley, ¿verdad? Antes sin la ley, pues, pero como no había una ley, pues no había pecado, ¿verdad? Entonces dice 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque hasta fue en donde, ¿verdad? Hubo ley y entonces ya sabían todos qué era pecar y qué no era pecar. ¿Ok? Entonces dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Por qué murieron los muchos? ¿A qué se refiere con murieron? Sí,
todo aquel que no quiso creer en mi Señor Jesucristo, todo aquel que no quiso creer a Dios, que no respetó la ley, que no respetó ahora, ¿verdad? En el nuevo pacto, ¿verdad? Los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, porque hay mandamientos que debemos de cumplir, ¿verdad? Entonces, pues no, esa gente, ¿verdad? Se va a ir a la condenación eterna. Dice 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, fíjate lo que dice, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿ok? Pero ¿qué dice? Mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios, porque la gracia de un hombre, Jesucristo, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces vamos a descubrir más todavía allí. Apúntale, apúntale y luego tú lo puedes acomodar si quieres a tu manera o compartirlo o explicarlo, ¿verdad? Para que las personas vean que es la verdad, que no es mentira, para que dejen ese lugar, ¿verdad? Lleno de ídolos. Ídolos no quiere decir dioses, ¿ok? Y ídolos es un semejante que murió, ¿verdad? Que murió y ya lo hicieron importante, ya le hacen veneración, ya le hacen cultos. Y yo lo digo porque yo lo miré en videos, ¿verdad? Desde Roma enseña lugares a donde sí. Roma tiene allí bueno, tiene a Carlo Acutis, ¿verdad? Carlo Acutis, y a él es un joven, ¿verdad? Que murió. Bueno, ahí lo tienen en una urna y lo prestan para que las personas se arrodillen a él y le pidan a él, ¿verdad? Clemencia, y que le pidan a él, ¿verdad? Que interceda por su hija enferma, por su hijo borracho, por su esto, por su otro, o para que llueva, hey, de todo, ¿sí? Entonces, por eso lo digo. Ahora, Romanos 6, capítulo 23, dice de esta manera, Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Cuando antes yo estaba en el mundo, pues mi pecado me iba a llevar a la muerte, muerte eterna, no muerte física, ¿ok? Entonces dice Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que yo puedo decir de eso? Bueno, yo puedo decir, ¿verdad?, de que cuando yo vine a Cristo, ¿verdad?, yo agarré una paz tremenda en Él. Él dice, hey, confía en mí completamente. La paz que yo te doy, no te doy la paz como el mundo la da. Yo te la doy tranquilo. A que tú debes de saber, pase lo que pase, ¿verdad? Llueva, truene, relampaguee, no llueva, lo que sea, así tu cuerpo físico, ¿verdad? Perezca, hey, tú vas a vivir eternamente conmigo. Esa es la paz que yo tengo. Por eso es que yo estoy siempre a los pies de Cristo, a los pies de Dios, a los pies del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque sé y he comprendido que la paz, que mi paz verdadera es Él, que mi vida verdadera es Él. ¿Sí? Entonces, bueno, dicho esto, ¿verdad? ¿Qué más nos dice directamente en Juan capítulo 3, versículo 17? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La diferencia es que el ser humano, como dije antes, no quiere creerlo, pero no es que no quiera creerlo directamente, ¿verdad? Por sus emociones de decir, ay, es que yo creo, no, por el pecado que lleva en él.
no quiere. Su pecado le dice, no te creas, hey, sigue pecando, no te creas, están mintiendo, no hay un Dios, no hay ningún Jesucristo. ¿Dónde está? A ver, mira, el pecado te lleva al pecado, ¿sí? En cambio, Jesucristo te lleva a la vida eterna. Entonces, por eso Él lo dice. Ahora voy a seguir leyendo para que mire. Dice 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo estoy leyéndote directamente, ¿verdad? En Juan, ¿verdad? Y esto recuerda que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, entonces esto es lo que debía de creer un judío, un hebreo, ¿verdad? Los del pueblo de Israel, para que ellos fueran, ¿verdad? Directamente, pues, para Cristo, ¿verdad? Entonces, dice otra vez, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, lo repetí porque quiero decirte esto, eso era en aquel tiempo. Ahora ya no es nada más creer en mi Señor Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. Ahora también hay que creer, ¿verdad?, en que Él murió. Fíjate bien, porque esto ya es después, por eso es que es el Evangelio según Juan, ¿verdad? Este es en el Antiguo Testamento, por eso lo habla de esa manera. Pero cuando ya Él resucita, cuando ella fue crucificado, que resucita, entonces ya ellos hablan de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces, todavía un poquito de tiempo siguen ellos hablándole al pueblo de Israel. Le siguen hablando, ¿verdad? Pero pues no quieren entenderlo de la manera que Dios les está explicando, ¿verdad? Pero entonces muere Esteban, ¿verdad? Y pues dice Dios, hey, ¿sabes qué? Hasta aquí. Dice Cristo, hasta aquí, ¿ok? Cuando matan a nuestro hermano Esteban, ¿verdad?, diácono de la congregación ahí con el apóstol Pedro y demás, ¿ok? Entonces viene Dios, viene, ¿verdad?, al apóstol Pablo, ¿verdad? Viene pues lo encuentra, ¿verdad?, por ahí, ¿verdad?, y le dice, hey, se le aparece, pero en una luz, un resplandor, ¿verdad? Habla con él. Incluso los que iban con él oyen la voz, pero no entienden qué es lo que le dice. Qué cosa da que nomás el apóstol Pablo entendía. Bueno, entonces, ya después, ¿verdad? Lo hace apóstol, ¿verdad? Y en Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, capítulo 22, versículo del 16 en adelante, lo manda a los gentiles, a los que no son pueblo de Dios, ¿ok? Porque el pueblo de Dios en ese tiempo estaban todos juntos, no estaban dispersos y no creían en Él, porque Él era el que los... iba a decir otra palabra, no me la acordé, pero bueno, Él era el que los perseguía, ¿verdad? No los dejaba en paz, incluso los llevaba ya, ¿verdad?, con los encargados, ¿verdad?, de castigarlos, ¿verdad?, en las sinagogas, y etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que vemos nosotros, que la palabra de Dios, por eso dice aquí, ¿ok? Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nada más. Entonces, muchos ahorita en lo actual dicen, no, yo creo. Y si yo creo, pues soy salvo. Si yo creo, voy al cielo. No, no es así. El apóstol Pablo no nos dice que sea así. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, qué es lo que él trae como mensaje, porque dice a sí mismo, yo lo recibí.
¿Ok? Entonces es importante mirar en ese lugar de la Biblia para que entendamos. Dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quien ha creído en Cristo fue aquel que dice, hey, es que yo sé de obras buenas y obras malas. Él hace cosas buenas, él obra bien, no obra mal. Entonces quiere decir que esto es verdad, ¿verdad? Entonces eso es que él creyó a la luz. El que no obraba bien, el que de plano, ¿verdad? Era tranza, ¿verdad? Como aquellos que dicen, ¿verdad? El que no tranza no avanza. Bueno, pues entonces viene y dice, no, 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 no. Oye, ¿por qué se dejó crucificar? ¿Por qué se dejó que le hicieran tanta cosa antes de crucificarlo? Cuando lo llevaban con Pilatos, cuando lo llevaban con etcétera, etcétera. No, 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 no. ¿Por qué no? Si dice que puede resucitar a demás personas, ¿por qué no se resucitó a él mismo? ¿O por qué no se dejó morir a él mismo? Entonces no creían, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos andaban en tinieblas y no querían ellos entender lo que era la palabra verdadera, lo que era andar correctamente, nada más, ¿verdad? Entonces, por eso dice 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo antes visitaba a un muchacho que andaba, no sé si en drogas, pero sí le gustaba mucho tomar alcohol, bueno, cerveza. Y yo en las 2, 3 visitas que le di, le dije, mira, le dije, es que yo no, pues yo tampoco trabajo, yo recibo ayuda del gobierno, estoy recibiendo el SSI, aquí en Texas es poquito, pero lo que yo más pueda te voy a ayudar. Pero oye, es que también yo no veo que tú avances, yo no veo que tú quieras recuperarte de eso, del alcohol. Y él me decía, no, 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 no. Hey, yo conozco la palabra de Dios, yo conozco la Biblia. Y me decía versículos, ¿verdad?, de la Biblia y yo los recordaba. Decía, no, oye, pero sí sabe. Entonces, pero ¿cómo es que sabe y no entiende que él en el camino que va, pues no, no está bien? Él decía que él era cristiano, pero no era cristiano, porque un verdadero cristiano, el Espíritu Santo, ¿verdad?, no le permite estar en vergüenza ahí, todo tirado en la calle, dormido, borracho, crudo, sin comer. No, no, yo no lo creo. Así yo no lo creo. ¿Ok? Yo creo que cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, Él no nos desampara y nos ayuda para que todo aquello que hacíamos mal, ya no lo hagamos. Ahora, claro que no estoy diciendo que sea de la noche a la mañana, no sé si sí o no, yo no vine así, pero si es así, bueno, pues ya él tenía quién sabe qué tanto tiempo que la mamá batallaba con él, porque nomás le hablaba cuando tenía hambre y ahí donde vivía estaba todo bien feo. Entonces yo decía, wow, yo no entiendo eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a mirar otros por aquí, ¿verdad? Vamos a ver directamente en Primera Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué el primero? Porque a él se le apareció, a él fue al que se le apareció primero y al que le dijo, hey, mi gracia, y bástate mi gracia, vámonos, ¿no? Entonces, quiero decir esto, de que cuando hablamos de esto, pues sí, a muchos les dicen, ¿verdad? No, pero es que si usted ya creyó, ya es libre, véngase, vamos a echar unos alipuses, unas cervezas, un alcoholito, un esto, un aquello, hombre, usted olvídese, ellos están locos. Pues, ¿a poco no leí yo la Biblia lo que dice? Y el otro le dice, pues vámonos, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero bueno, dice también, ¿verdad? En el 16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero
toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Sí? Ejemplo, yo creí en él, creo yo, ¿verdad? Que su sangre me limpió de todo pecado, que ya no hay nada que me pueda separar de él, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Que si llegase yo a pecar, pues sin querer, pues, hey, él me va a perdonar. Él va a hablar con Padre Dios y decirle, dale chance. ¿Verdad? Si yo voy a pecar deliberadamente, ¿verdad? Una vez, pero voy a pecar, sabiendo que voy a pecar, Él me va a castigar. Va a decir, no, 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 ahí no te equivocaste, ahí pecaste adrede. ¿Ok? Y si yo vuelvo a ir allí, pues también me va a castigar. ¿Ok? Me va a castigar. Cuestión de trabajo, cuestión de mi pareja, qué sé yo, no sé, algo va a hacer él que a mí me va a doler mucho. Pero vamos a suponer que sea por borrachera. Entonces yo vuelvo a ir otra vez y lo agarro como costumbre. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él me va a quitar una manera, ¿verdad? ¿Qué será? Me va a quitar un pie, me va a quitar una mano, me va a enfermar para que yo no vaya, ¿no? Y si aún así, vaya ahí todo aferrado, ahí que no puedo ni caminar, o no puedo esto, no puedo lo otro, y voy a buscar a esa gente y voy a volver a tomar, entonces él ya dice, ya no hay más, te vas a ir conmigo y vamos a entregar ese cuerpo a Satanás. ¿Por qué? Porque es este cuerpo que te hace que hagas y hagas y hagas tantas cosas que no son correctas. Es este cuerpo pecaminoso, ¿ok? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice, ok? Directamente también en Hebreos capítulo 9. Dice, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, eso es correcto. Desde el principio, ¿verdad? Cuando vino la ley al pueblo de Israel, bueno, pues Dios les dijo, ¿verdad? Hey, cada año, dependiendo de tus pecados, los pecados de tus hijos, tus generaciones, bueno, tus nietos, ¿verdad? Vas a traer, dependiendo de los pecados, pues un animal, ¿verdad? Y su sangre va a ser rociada, pero es sangre, la sangre, ¿verdad? Es importante la sangre. Entonces dice, y bueno, cada año va a ser esto, ¿ok? Cada año. Pero esto era algo, ¿verdad? Que dice la Biblia que tenía que ser hasta que viniera Jesucristo, porque Él iba a morir solamente una vez y para siempre, ¿sí? Una vez. Y bueno, pues, ay, no, que mira, que Señor, pequé, perdóname, sé que me entregué a ti hace 2 años. Señor, me vuelvo a entregar a ti, me vuelvo a entregar a ti, Padre, perdóname mis pecados. Y viene Cristo y dice, ok, Raúl, te voy a volver a perdonar, pero ya no lo hagas. Y luego a los otros 2 años, 3 años, Señor, mira, perdóname, volví a pecar, mira, me retiré de ti, tu Espíritu Santo no está en mí, Señor. Otra vez, mira, vengo a ti, perdóname mis pecados, Señor, me entrego a ti otra vez. Y otra vez va a decir, sí, sí, Raúl, ya te conozco, hombre. Sí, no, andas mal. No, Él vino a perdonarte una sola vez. Si lo hiciste de corazón, con una vez nada más. Que te perdonó, sí. Que vas a ir tú a pecar, te va a pasar lo que te dije. Ahora, que si tú dices, no hombre, yo soy cristiano y de categoría, porque yo me estoy enfrente, porque yo doy ideas, porque yo doy el diezmo, ¿verdad? Porque ya el diezmo no hay para darlo, no a quién, no hay manera. Pero aún así, ¿verdad? No creen que es nomás la ofrenda, pero bueno, vamos a decir, yo diezmo y yo, no hombre, tengo una voz de ruiseñor, canto bien bonito, pero pues no tiene el Espíritu Santo de Dios.
él no tiene el Espíritu Santo, pues entonces quiere decir que él no es de Cristo. Y bueno, entonces si no es de Cristo, entonces quiere decir que él sigue donde mismo. Quiere decir que él peque y peque y peque, no va a haber castigo en ese tiempo antes de su muerte, ¿verdad? Carnalmente, hasta que venga el castigo mayor, que es la condenación eterna. Pero él mismo sabe que no es en Cristo Jesús. Él mismo lo sabe. ¿Por qué? Porque pues yo creo que ni ora, y cuando ora pues pide fortuna, pide no sé, y cuando va ahí a las congregaciones o a la congregación donde él va, pues no va con aquella actitud, ¿verdad?, cristiana, sino que él va a pararse el cuello porque él tiene 2, 3 negocios que le dejan dinero y buen dinero, y bueno, para que lo vean las muchachas ahí, ¿verdad?, que pues él es todo aquello. Pero entonces ya va él a lucirse él, no a humillarse él, ¿verdad? Bueno, entonces, sin sangre no hay remisiones, por más que quieran, no la hay. Fíjate lo que dice Hebreos ahí mismo en el capítulo 9, versículo 12. Dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y por siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué dice el 13? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, no del espíritu, de la carne. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo no sé si cada uno de nosotros en Cristo debe de hablar de Él, ¿verdad? Tratar de enseñar la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que yo lo hago porque algo a mí me dice que lo haga. Y yo a veces digo, yo voy a hacer. No. Tienes que hacer esto. Entonces yo no sé, ¿seré yo mismo o es el Espíritu Santo que está en mí y me dice, hey, hay que hacerlo? Entonces yo voy más a que es el Espíritu Santo, a que sea yo mismo, ¿no? Entonces dice 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué es un mediador de un nuevo pacto? Por su sangre, por el pacto, ¿verdad?, que él venía a hacer, ¿ok? Dice por su muerte, por su crucifixión, por su resurrección y por su sangre. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, porque acuérdense que aquel era nomás limpiaba la carne, pero no era en el espíritu, ¿verdad? No era en ello el trabajar en el espíritu. Iba a trabajar en el espíritu cuando lo aceptaran a él, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad?, iba a haber allí derramamiento de sangre para todo aquel que creyera en él. Entonces dice 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Hasta ahorita en lo actual, en Israel, va una persona, va un cristiano a hablar de Cristo a uno de ellos, incluso a una sinagoga de ellos, no lo linchan posiblemente, pero no lo aceptan, ¿ok? Posiblemente lo apedrean, no lo sé,
pero no lo aceptan, porque ellos no creen que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es cuando dice Jesucristo es el Señor? Bueno, Jesucristo es Dios, ¿sí? Bueno, entonces, ya mirando esto, vamos a ver algo más. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, ¿es nada más importante la sangre? No. Es importante todo el paquete. Es importante Jesucristo, ¿sí? Porque si Él no quiere, pues Él no entrega su sangre y se acabó. No hay sangre, no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Nadie hubiera sido salvo porque tenía que haber alguien que entregara su vida, pero alguien que no hubiera cometido ningún pecado, que fuera nacido, ¿ok? Sin pecado. Entonces, Él era un propósito de Dios, que viniera su Hijo, ¿verdad?, a morir por nuestros pecados. ¿Okay? Entonces es muy importante. Es la sangre de Cristo la que nos limpia, pero Él es, o más bien de Él es la sangre. ¿Ok? Entonces tiene que ver todo. ¿Ok? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok?, su muerte y su sangre. ¿Ok? Bueno, entonces también, ¿verdad?, dice en el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, ahora simplemente el apóstol Pablo, cuando viene y dice, ¿verdad? Dice, hey, al pueblo de Israel, dice, hey, ¿saben qué? O a los judíos, viene y les dice, ¿sabes qué? Pues era que viniéramos a ti primeramente, pero no quieres creer. No quieres creer que solamente por la fe. Entonces, bueno, pues, si tú crees que es fe más obras, me voy a los gentiles, porque es para donde me dijo el Señor que fuera. Entonces, era primero judíos, primero el pueblo de Israel, y luego, pues, entonces iba a ser el gentil, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque muchos se aferran a decir todavía, ¿verdad? No, es que de hecho las 10 tribus perdidas de Israel son los gentiles. No, no lo es. No lo son. Dice ahí mismo en Actos o Hechos, capítulo 15, hasta el 12 o 13, por ahí se me hace, que donde dice que Dios va, ¿verdad?, a restablecer, ¿verdad?, todo para que todo su pueblo, ¿verdad?, pues no se pierda, sino que también lo va a seguir. Y dice él también, ¿verdad?, que todo el que es su pueblo no va a perecer en este tiempo de la tribulación y gran tribulación, ¿ok? Los va a castigar, pero no van a ser condenados. Nomás los va a castigar, ¿ok?, por lo que hicieron. Entonces, hablando de eso, bueno, pues todo aquel, ¿verdad?, que sí cree en Dios, cree en Jesucristo, cree en el Espíritu Santo y cree que estaba en un error, ¿verdad?, porque venir a Cristo es eso, que estabas en un error, que tú pensabas de la manera que te habían dicho, pero entonces ahora vienes a la verdad, ¿verdad? Claro, ya no estamos aquí en la Santa Iglesia, pero vienes a la verdad y dices, oh, ¿ahora qué voy a hacer? Ok, me acuerdo que me decían, ¿verdad? No te dejes marcar, no te dejes esto, no te dejes lo otro. Es posible que mueras de una enfermedad, de hambre, de frío, de calor. No sé, pero tienes que dar tu vida. Y cuando se dice dar tu vida, no es a que te vayan a degollar o que te vayan a fusilar, no. Dar tu vida es de la manera que tengas que morir, ¿ok? Es muy triste, es muy feo, se nos ha dicho, ¿verdad?, que
pues nunca se ha visto este tiempo que va a pasar, ni nunca se mirará, ¿verdad? Lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, dice en el 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el apóstol Pablo, ¿verdad? Dándole a mi Señor el ministerio, ¿verdad? Dándole a mi Señor el ministerio de la gracia, de su gracia. Entonces él viene y dice, hey, no, es que mira, ya no es esto, ya no es aquello, ya no es lo otro, no, ya es nomás tu fe. Esa es la sabiduría de que ya nada más es tu fe. Y después viene más adelante y dice, hey, no, mira, ya puedes comer de todo lo que es de comer. No de todo de animales que no, ¿verdad? No. Ya puedes comer de lo normal, de todo lo que puedes comer, ¿ok? Ya nada más da gracias a Dios cada que lo vas a comer para que todo esté bien, ¿verdad? Para que Él vea que lo tomas en cuenta y Él bendiga tus alimentos. Todo va a estar bien. ¿Ok? Ahora también dice, hey, no te preocupes por los días de guardar, de fiestas. No, eso era el pasado, ya ahora estamos en Cristo, ya somos libres, ya no hay que hacer nada, completamente nada para que nosotros estemos con Dios. Antes era un comienzo en la ley y que dice el apóstol Pablo que nadie por la ley iba a poder ser salvo. Y si va a poder ser salvo, entonces ¿para qué venía Jesucristo al apóstol Pablo y decirle, ¿no? Que nada más por tu fe? Pues no tendría caso. Pero entonces, pues la gente entiende mal. No, muchos no quieren ver al apóstol Pablo como apóstol. Muchos no quieren creer que el Nuevo Testamento define después de la muerte de Cristo. Muchos no quieren entender que la iglesia viene desde Pentecostés, ¿verdad? Desde el Espíritu Santo que viene. Muchos no quieren creer que la gracia de Dios viene a través del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque pues no leen, porque porque están allí, mira, parece que están enfermos, tullidos con su mismo pastor, su mismo predicador, que el mismo pastor les dice, hey, hay que tener fe, pero también hay que tener obras, hay que esto, hay que lo otro, mire lo que nos dice Marcos, lo que nos dice, hey, Pedro, lo que nos dice, hey, no es así. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo. Y de igual manera, sí, vamos a ocupar de toda la Biblia. Si un pastor, escuchamos en audio un video del apóstol, del pastor fulano, entonces nosotros nos anotamos por allí y lo decimos, a ver si es cierto, abres tu Biblia, ya sea de papel o de computadora, de laptop, de celular, y bueno, ahí estás mirando. Ahí miras, oh, mira, sí es cierto lo que decía el pastor. No, ese pastor dice verdad. Lo vuelves a oír de otra cosa y de igual manera vas a la Biblia y dices, oh, mira, también, oh, mira, yo no sabía esto, pero sí, así como está aquí, está allí. Entonces, es de la manera que aprendemos. No es de que yo, ¿verdad? Sin ir a ninguna congregación, ¿verdad? Sin escuchar a ningún pastor o un predicador, lea la Biblia y la entienda. No es así. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo no vengo a ninguno de ellos antes, ¿verdad? Pues entonces no soy salvo, no soy, hijo de Dios. Y si soy salvo, entonces el Espíritu Santo me dice, hey, ve a tal parte, ándale, ven. Como a Felipe le decía, hey, ve allá, te está esperando cierto personaje para que le hables de mí, para que le hables de esto y aquello, que fue que vino, y todo. Entonces, sí, es el Espíritu Santo que nos mueve. Quiero hacer un video de eso porque muchos dicen que no es cierto. Bueno, pero vamos a ver. Entonces, dice, ¿cómo vamos con el tiempo? Híjole, ya es tarde, ¿verdad? Bueno, quiero ver si puedo leer y luego hacer otro video corto para ponerlo, ¿verdad? Porque, para que no sea muy grande. Ok, no voy a terminar estas citas, ok. Ok, entonces dice 9, dice,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjate, el misterio, hay misterios, ok, los misterios revelados al apóstol Pablo, también de eso es bueno hablar para conocerlos, dónde están en la Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces dice el 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Fíjate, hablando de dispensación, aquí está la dispensación, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, quiero ver si puedo terminar esto. Quiero ver si puedo terminar esto con más tiempo, porque si el video es grande, yo no pensé que iba a ser tan grande, pero bueno, quiero ver si lo puedo hacer y terminarlo de esa manera. Pero sí, quiero volver a decirle a todas aquellas familias, ¿verdad? Mis familiares y también a amigas y amigos, ¿verdad? Que si han visto este video, pues que vean la verdad. Y si no lo han visto y ustedes, hermanas y hermanos en Cristo, pues lo miraron, ¿verdad? Y tienen así, igual que yo, familiares que no son en Cristo, amigas y amigos, bueno, pues es bueno que les enseñemos a ellos la verdad. Puedes compartirlo o simplemente puedes hacerlo tú y también compartir, hacer un video, ¿verdad? Y que les llegue a ellos para que también ellos miren la verdad, ¿verdad? Y así ellos vean que están en un camino equivocado y que aunque ya mero es posible que termine la gracia de Dios, es decir, que seamos arrebatados, bueno, a lo mejor alcanzan ellos a meterse para ser parte del cuerpo de mi Señor Jesucristo y bueno, pues también ser arrebatados, ¿no? Y no quedarse a esos 21 juicios de Dios que son feos esos juicios. Claramente lo dice la Biblia, que son tiempos que nunca han venido ni vendrán, más que en ese tiempo, 7 años, ¿verdad?, de juicios. Bueno, entonces, ya dicho esto, y bueno, pues sin pensar, se nos fue el tiempo. Espero que para la otra ya no pase lo mismo. Bueno, entonces, voy a seguir hablando, va a tener continuación para que usted que vio el video, bueno, pues esté listo para el próximo video. Va a ser continuación de este. Y bueno, pues sí, miramos, ¿verdad?, que realmente había algo que si no sabíamos lo aprendimos, y que si ya lo sabíamos, bueno, pues qué bueno, ¿verdad?, porque lo estamos recordando y así no se nos olvida o estamos presentes en ello. Pero sí, dando a conocer primeramente que nosotros, ¿verdad?, no podíamos limpiarnos a través de nosotros mismos, ¿verdad? No podríamos nosotros estar con Dios, ¿verdad?, porque Dios es santo, completamente santo, ¿ok? Y para que seamos santos, pues tenemos que venir a Cristo. Si no, no podemos ser santos, ¿ok? Bueno, le agradezco que haya visto este video hasta hoy, ¿verdad? Y bueno, pues Dios le bendiga y nos vemos en el próximo video.